Y acá tenemos, quijotesco, el libro. Fuerte el aplauso, obviamente, para el compañero Maxi Ahumada, que presentó ayer por la tarde este libro. Y ya ahora sí lo tenemos aquí en la mesa. Usted lo puede presentar, Sergio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, justamente lo que estamos viendo es la tapa del libro que es la autoría de Maximiliano Ahumada, Sí, junto, como lo decía también Charlie, a Guillermo Tepper. Quijotesco es la vida de Jorge Braulio Muyor. Más allá de que nosotros recién hayamos hecho una introducción, nos hayamos hecho una referencia a quién fue Jorge Braulio Muyor, nada más atinado en este sentido, que de alguna forma nos dé más precisión en este sentido, Maxi Ahumada, el autor justamente de este libro, que de alguna forma se plantó, tal cual lo dice su título, frente a un gran molino de viento, Muyor, y quiso prohibir algo que hoy, pensado y contextualizado, o tratado de contextualizar en el día de hoy, me parece imposible. Maxi, buenas tardes, ante todo, bienvenido. Compañeros, gracias por la invitación, muchísimas gracias. Por favor, ¿quién fue Muyor? Y bueno, fue un tipo que primero lo empezamos a descubrir y nos encontramos con una faceta, en realidad es la que se mantuvo siempre, pero empezamos a buscarlo a Muyor a partir de lo que fue la memoria que querían rescatar sus propios hijos, porque en realidad ellos entendían que Muyor había hecho muchísimas cosas en calidad de funcionario, en calidad de científico, y solamente conocíamos el mito de la Coca-Cola. Digo mito porque en realidad después esas cosas hay que comprobarlas, a veces con el transcurso del tiempo y las diferentes generaciones que se van pasando los mitos en la oralidad, la cosa se agranda, claro, y también empieza a parecer medio nebuloso en términos de cómo era la historia. Alguien te decía, sí, porque la Coca-Cola se prohibió, mi viejo me contaba, pero no había demasiadas precisiones. Claro. Pero nos encontramos no solamente con esa historia, sino con otras tantas, un comportamiento sistemático por parte de Muyor, que fue, entre otras cosas, por ejemplo, director del Departamento de Bromatología de la provincia. ¿Dónde estamos situando allá por la década del 30. Claro, ahí estamos situando la Y además mayor es parte. pionero en términos de... Ubíquense precisamente, esto que vos decías, 1930, alguien que entiende que la función del Estado y la función de un funcionario como él en su cargo era tutelar o velar por los derechos de los consumidores. Algo absolutamente revolucionario en 1930, que el Estado además... Claro, y que hace unos años volvió a ser novedoso porque, bueno, empezó a tomar fuerza esta figura, digamos. Contextualicemos eso. En algún momento alguien entendió que era necesario, durante unas cuantas décadas alguien entendió que no era necesario y resultó novedoso cuando alguien lo volvió a hacer hace poco tiempo, que existe una figura gubernamental justamente que tutela o por lo menos pretende tutelar los derechos. Claro, y además Muyor es como que partía de una premisa, que las empresas que se dedicaban a los alimentos o a las bebidas, su mayor objetivo era la rentabilidad. Claro. Ergo, ganar guita, lo cual no está mal. No. Pero él decía, claro, pero él decía que muchas veces en pos de lograr esa rentabilidad, muchas veces esto se obtenía, digamos, bajo sufrimiento de los consumidores. Y los ejemplos los demostró, porque no fue solamente la Coca-Cola, claro, que Muyor la analizó y dijo esto tiene ácido fosfórico y cafeína, sino también fueron los vinos, el vino Franja Amarilla en su momento, porque detectó que utilizaban sales mercuriales para estirarlo al vino. Entonces, obviamente, ahí tiene que ver esto que decíamos, para extender la rentabilidad. Lo mismo hizo con los aceites Molinos Río de la Plata, cerró varias aceiteras. En calidad de funcionario, y cuando terminó renunciando, porque bueno, no voy a contar todo, pero en el medio de amenazas hubo atentados también, él sufrió 2 atentados, O sea que no es una potestad de esta época. No, está clarísimo. Cuando renuncia como funcionario, como director de bromatología, sigue haciendo prácticamente lo mismo, pero sin poder de policía desde la universidad, porque él incluso llegó a ser rector de la Universidad Nacional Litoral, pero además fue docente. Y desde la cátedra de bromatología, por ejemplo, seguía promoviendo las investigaciones y después instaba a los gobiernos a que hicieran algo frente a lo que la universidad había detectado en una cátedra que le decía a los alumnos, vayan a comprar fideos a la despensa de la esquina. Los traían y ahí los empezaban a analizar. Era un científico, por supuesto. Y a lo largo de todo ese tiempo, Muyor se mantiene inquebrantable y logra batallas increíbles. Es un triunfo lo de Muyor sobre la Coca-Cola, porque la Coca-Cola no estuvo prohibida durante 2 meses, mucho tiempo más. Y Muyor le pedía la fórmula, la Coca-Cola le decía no. Entonces Muyor le decía, no hay problema, y fíjense lo que le pedía Muyor.
que agreguen entonces en la etiqueta los componentes que tiene la Coca-Cola, algo que hoy es obligatorio. Claro, era un Información visionario. nutricional. Un visionario. Y la Coca-Cola también se negó. Bueno, toda esa batalla la libró contra Jorge Braulio Muyor. Un hombre, si lo ubicamos políticamente, lo cual sería un error, y les digo por qué. Participó en 1924 de elecciones provinciales, la lista que llevaba como máximo candidato a Lisandro Latorre. Cerraron juntos un acto en San Carlos Centro en 1924. Del PDP, en aquel momento. Partido Demócrata Progresista de Lisandro Latorre, porque él pierde esas elecciones y después se aleja de la vida política. No participa nunca más en política. Y cuando alguna vez le hacen un reportaje, él reivindica eso. Si lo queremos ubicar políticamente, más bien de Lisandro Latorre. En ese momento. No creo que haya estado, y no estaba muy de acuerdo con lo que después pudo haber ocurrido con el PDP años más adelante, ¿no? De su cercana colaboración con la dictadura y con los gobiernos de facto. Entonces, lo ubicamos políticamente en ese lugar, pero, insisto, es un pequeño detalle, porque en realidad hay que ubicarlo en su calidad de funcionario absolutamente honesto, con mucha honestidad intelectual, con mucha valentía y un además, científico con una vocación tremenda. Y un científico, le voy a decir solamente una. Miembro activo de la Academia de Ciencias de Nueva York. Lo cual habla también de su grado no es elitista, pero sí es un lugar y una institución reconocida en el mundo, claro. Y que no cualquiera entra. Ese digamos. es uno, podría estar todo el programa. Entonces, desde ese lugar también se lo rescata mucho a Muyor, porque además es un científico argentino que logró un montón de cosas. ¿Y en qué momento a vos o a Guille Tepper se les ocurre decir, che, vamos a reconstruir la biografía, la vida de Muyor? Me llama Guillermo y me pregunta así directamente al estilo Tepper, ¿querés escribir un libro? O en realidad me dice, ¿querés que escribamos nuestro segundo libro? Porque nosotros escribimos juntos, claro, Monseñor en el 2002. Ajá. Por supuesto, le dije, pero no tengo la historia. Me dice, yo la tengo. Bueno, ¿y cuál es? ¿Te acordás de esa historia que nosotros, incluso periodísticamente la habíamos tocado, pero muy breve también, de la prohibición de la Coca-Cola? Sí. Ajá. Bueno, conseguimos toda la documentación y podemos contar toda la historia. ¿Cómo fue? Porque además hay un expediente, encontramos muchísima documentación que está publicada en el libro. El expediente completo del caso Coca-Cola. ¿Y esa documentación se puede conseguir fácilmente? Está en el libro, digamos, y se puede conseguir en el archivo histórico, algunas cosas, otras los hijos habían guardado bastante, entonces esa fue una manera, porque no es que también, está bien lo que me preguntás, porque no es que sea una documentación que... Claro, que esté ahí, que está en un armario. Imagínense que el escándalo de Coca-Cola terminó con... Lo cesantearon a Muyor para sacarlo del medio, el gobierno provincial, el gobierno nacional de Perón después lo pone en su cargo nuevamente, interviene en la provincia por el afer Coca-Cola, no como razón fundamental, pero estaba dentro de los elementos que se usaron para suspenderlo a Gualdino Suárez. Fue un escándalo de magnitud, y todo eso está documentado en términos también de denuncias por coima. De hecho, Muyor, cuando lo cesantean, que no era un hombre de quedarse callado, saca al otro día, sale un artículo en el diario, 2 páginas de Muyor, acusando directamente de coimas a integrantes del gobierno provincial. Increíble. También vamos a contar en el libro cuando frenó un auto oficial con una bandera extranjera, la casa de Muyor, y le dieron el cheque y le dijeron solamente ponga la cifra, nada más. Estamos compartiendo, Sergio, en este caso con Maxi, que Quijotejo es el flamante libro, segundo lo personal también, pero que comentaba y que tiene estas atracciones, digo, que te empiezan a atrapar, que está bueno cuando empieza a contar, y toda esta historia que decía Maxi. Ahora digo, para la gente común, ¿no?, que está allí en la casa, digo, ¿cómo se arranca un libro? Digo, porque a veces nosotros aquí tenemos siempre músicos, tenemos que vienen y hacen sus acústicos, aquí, viste, siempre está la música inspiradora, ¿no? A ver el cantante, por ejemplo, cómo la letra, a ver dónde nace, si hay un lugar específico. Ayer había un escritor aquí, Sergio. Exacto. Exactamente, decía, bueno, se sienta en un café. Es su lugar donde tiene su música inspiradora, es un café. En tu caso, digo, a ver, está todo bueno, ¿viste? Hacer un libro. Pero hay que sentarse. ¿Cómo se arranca, digo? Sí, pero además tiene, a diferencia de ese caso, que a lo mejor lo podés decir, bueno, me voy al Altillo, donde tenga la mejor vista. En los 2 libros,
nosotros trabajamos con investigación periodística, entonces no tenés tantas libertades. Está acotado a un margen. Siempre tenés que ajustarte a la documentación, al expediente. Entonces, ¿Te basás más en el armado? ¿Cómo no, lo arrancás? pensás también así, pero no tenés la libertad de poder... No puedes hacer 10 páginas sin tener que mirar un solo documento. Estás atado, digamos, a... Claro. Entonces vas y volvés. Sí, hay partes que nosotros con Guillermo lo hacemos habitualmente, que algunas partes las novelamos, porque hay anécdotas que nos parece que son de esa manera más cómodas para el lector. Y normalmente la tardecita, eso sí, sea de una u otra manera la tardecita. Yo tengo la suerte de vivir en Sauce Viejo, y digo que tengo la suerte porque mis chicas todavía, que son chicas, van al parque de la esquina solas, todavía, digamos, la gente pasa y te saluda. Está bien, también tengo la suerte a lo mejor de que pusieron la comisaría ahí, también en la esquina, y uno presupone hay que... un microclima que te ayuda. No, la gente pasa y te saluda, Charlie. Te saluda. Claro. No, te conozca o no te conozca. Acá Entonces, en la ciudad te ya es otro lugar. reconocen como ahumada y de vez en cuando algún insulto. claro, no, ¿no? siempre, no, eso siempre. raza. Sí. Cuando voy al También. supermercado de la esquina, también recibo. Eso ya estoy acostumbrado. Así Sí, me imagino. Parte, me doy vuelta y saludo es incluso. parte del show. es Saludos, parte del sí. show. Corresponde. Sí, no hay ningún problema. Ahora- Generalmente el tema nunca es en política, en deporte en todo caso. Sí, en esta ciudad Bueno, sigue siendo mucho más peligroso hablar de uniones de color Bueno, Héctor, que hablar Héctor de Galeano, a quien radicalismos o conoces. peronismos. Héctor Galeano, a quien conoces. Sí, claro. Exactamente. Muy amigo de la policía, Héctor Galeano, hay que decirlo, pero es entre paréntesis. Decía, ha hecho... Siempre le pego a la cana a esto, Exacto. ¿no? Desde que nació. Periodismo de investigación y demás, pero dice que nunca sufrió tanto como el tema cuando se metió con algo del fútbol, Sí, en este caso una fecha. de Colón Unión, una fecha. Sí. Dice, y eso que Además se ha metido en Héctor, temas- que se ha metido en prácticamente temas le da lo mismo, complicados. digamos, que no es. No, pero dice, se ha metido en temas complicados de investigación, obviamente. Claro. La justicia te va en Pero un serio. día que puso en duda una fecha. Una fecha, dice que metió, nunca paró de recibir tanto insulto, dijo, nunca más me meto en Sí, Él la hablaba gente de se una pone en fundación problema. que no existía y ese tema y después le trajo muchos problemas. Pero suele suceder esto en el fútbol. Ahora, lo que- Solidaridad entonces para con el compañero. Para- Compañero. Exacto, Héctor Martín Galeano, bueno. Galeano. Ahora lo que te quería aprovechar, ¿no? Nosotros y obviamente de la audiencia, que antes que nada, Sergio, hay que decir que Sí. la gentileza de Maxi hace que también pueda tener aquellos que nos escriban al 155 022 000 se va a poder llevar Sí, señor. el libro. Un ejemplar de Quijotesco. Un ejemplar de Quijotesco, así que también vos podés mandar tu mensaje y ser, uno que pueda tener este libro de Maxi Ahumada. Pero queríamos aprovecharlo, Sergio, por esta posibilidad que tuvo Maxi allí para Radio Sol, para Mala Costumbre, de estar en este evento tan particular que es la elección, ¿no? En el mundo como es allí en Estados Unidos. Recién hablábamos, ¿no? Trump, seguramente uno de los personajes del año, Lejos. sin duda a nivel mundial. Y vos, Maxi, tuviste la posibilidad de estar en la cobertura de eso. Pero más allá de lo estadístico, digamos, quién ganó, cómo fueron las elecciones, el lado B, como se dice, ¿no? ¿Qué sensaciones te trajiste de lo que fueron esas elecciones? Mira, yo me acuerdo el martes 8, que era el día Sí, que se cerraban los comicios, porque en realidad ya en distintos estados se venía votando desde antes. exacto, hasta 3 meses antes. se Claro, había incluso votado. eso es lo que motivó que algunos números pudiera manejar. Pero lo que quiero decir es que en 6 de la tarde, 7 de la tarde, yo estaba, el martes 8 estaba en Washington, y amigos míos de Santa Fe me mandaban mensajes pensando que yo, por estar en Estados Unidos, precisamente yendo a cubrir las elecciones, no sé, estaba al lado de la máquina que contaba Claro. y tenía los mismos datos. Con lo cual, hasta ese momento, ¿qué transmitíamos? Porque un periodista solo no puede ir vos podés tener dudas respecto a lo que dicen los diarios, porque todos los diarios, o la mayoría, los más importantes, que además estaban alineados claramente, porque en Estados Unidos es tradición en la prensa fundamentalmente escrita que los diarios sientan posición si apoyan a candidato republicano o a candidato Sí. demócrata. Lo dicen Por ejemplo, claramente. Blanquean el esa- New York esa Times, postura. no, lo hace en su editorial. Exacto. El New York Times claramente apoyaba a Hillary. La mayoría de los medios y las encuestas dibujadas claramente a esta altura, hay que decirlo, con el diario del lunes, la daban por ganadora. ¿Qué es lo que estando allá me entero con la misma sorpresa que ustedes? Porque, insisto, un periodista solo no tiene chances de
más allá de lo que pueda llegar a presumir, pero que no tiene ninguna argumentación, que nos están dibujando los números. Yo a esta altura estoy convencido que finalmente los números estaban dibujados, pero no por un error de encuesta. Nosotros durante años trabajamos en las encuestas que hacía en el Instituto 12 Carmen Úbeda, ¿sí? Exacto. ¿Cuándo le erramos? Nunca. ¿Por qué? Porque las armaba Carmen Úbeda, una persona que sabía cómo se hace una encuesta. Cuando vos la encuesta la haces bien, el margen de error no fue el margen que obtuvo finalmente en términos de congresales Trump. Suma un factor más, no había la intención de manipular en ningún momento ningún tipo de datos. En absoluto. Era solamente la obtención, el objetivo final. Queríamos obtener datos acerca de determinada situación y que pudiese servir como diagnóstico. Cerraba, y claro, y comprobábamos nosotros en cada una de las elecciones. Exacto. Y esto no es casualidad. Por eso daba el mismo ejemplo. Con lo cual, Charlie, sorpresa. Primero sorpresa. Claro. Sí me venía pasando en los días anteriores, pero que no lo podía contar como una experiencia en términos cuantitativos, es que taxistas, la mayoría africanos, con papeles, lo votaban a Trump. Y cuando intentábamos mantener algún tipo de diálogo, que yo no hablo inglés, entonces no era fácil para mí. Pero me parece que hablar en castellano en Estados Unidos es un poco más fácil que hace algunos años. Sí, no tengas dudas, porque de alguna manera llegabas a cierto entendimiento. Te decían que en realidad no tomaban lo de Trump como una agresión a todos los inmigrantes, no lo tomaban como personal. Que no les gusta la política, esto es general, republicanos y demócratas, en general, cuando se lo preguntás te dicen que no les gusta la política. O sea que también ellos ven la política probablemente de un lugar distinto al nuestro por su realidad. La miran desde la economía. Inseguridad, por ejemplo, Washington tiene bajísimos niveles de inseguridad, con lo cual, ¿qué es lo que se discute entonces en esos lugares? Porque me parece que también lo interesante era poder contar eso. ¿Cuál es la agenda, más allá de lo que digan los medios, cuál es la agenda de una sociedad en donde hay ciertos problemas que no existen? Bueno, aparecen otros. Pero lo cierto es que me encontré con esa sorpresa, me encontré con que la gente de los taxis, inmigrantes con papeles también que charlamos, por ejemplo, me acuerdo claramente de un hondureño que también me decía lo mismo y un mexicano con el que charlaba. No es que son tontos, porque no hay que mostrarlo desde el lado de que no entienden que sería una especie de síndrome de Estocolmo. No es que lo plantean desde otro lugar. Dicen que Trump no se refiere a ellos, que son clase trabajadora, que se refiere a algunos, porque hay algunos que vienen a Estados Unidos y vienen a delinquir. Es decir, desde ese lugar prende, ¿se entiende? Pero el curso prendió perfectamente. Entonces, si te dice es un taxista que probablemente no tenga problemas para llegar a fin de mes, o por lo menos no tenga tantos problemas para llegar a fin de mes, si te habla desde esa postura, está claramente que el discurso que Trump intentó instalar llegó enterito. Pero y también hay que decir otra cosa. Dicen que, primero, Hillary no era una candidata popular. Entonces esa es otra cuestión. Obama gobernó con el Congreso en contra. Entonces hay leyes que no pudo sacar. Entonces también hay por parte de algunos inmigrantes cierto enojo respecto a algunas leyes que no pudieron salir. Si ustedes se fijan, la mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos, digamos, que pudieran en posibilidad de votar, históricamente votan los demócratas. Claro. No podemos generalizar porque hay distintas gente de distintos lugares, pero históricamente. La diferencia es que en esta votación... Es el que hizo ganar claro, a Obama. Exacto, dicen el que gana Florida también. Bueno, exacto. El tema es que en esta elección, si ustedes miran los números, se van a dar cuenta que en realidad la mayoría de los inmigrantes la votó a Hillary, no hay duda. Pero el porcentaje de gente que lo votó a Trump, que votaron a los demócratas, latinos y gente de color, aumentó. Ese porcentaje, de alguna manera, pudo haberle permitido. Termina siendo arbitrario, porque yo elijo ese porcentaje para argumentar por qué ganó. Podría haber sido cualquier otro. Lo cierto es que la diferencia que finalmente obtuvo Trump en congresales, en la calle no se veía, salvo esto que le estoy contando yo. Tampoco hay proselitismo en las calles como nosotros lo entendemos. ¿Sistema de votación que pudiste observar allá en Sí, Estados Unidos? acompañé a una científica argentina a votar. ¿No hay quejas con el sistema? Sí, claro que hay quejas. Quejas y hubo escándalos además. No se olviden ustedes que en las elecciones del año 2000
terminó interviniendo la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y hubo denuncias por fraude en Florida. Entonces, quejas hay siempre. De ahí está el famoso dicho que ahora que el argumento del voto electrónico es que en poco tiempo vas a poder saber el resultado de las elecciones y con voto electrónico incluso antes de que se produzcan. Claro. Tal cual. Entonces, quejas hay. Hay dos sistemas. Vos podés votar electrónico. Yo la acompañé a Mariel Hayes, que es una argentina que vive allá, que trabaja en una universidad que se llama George Washington, que es la universidad donde le salvaron la vida a Reagan en los 80, en un atentado. Llegó casi muerto y ahí le salvaron la vida y todavía están enojados porque ellos viven mucho de las donaciones. Y Ronald Reagan parece que era, no sé, se olvidó. Bastante agarrado, bastante ratón, Chicho Aznar y que no se entere, por favor. Lo único que pido es que no se entere. Y no donó nada, entonces la gente decía, pensar que le salvamos la vida. Claro, bueno, viven claro. en ese lugar. Y fuimos con el marido, que también es científico, entonces la acompañé primero a ella, que hizo el voto electrónico, que es bastante similar al nuestro, bastante similar en los lugares en los que se aplica, no es ninguna ciencia, y el voto que también podés marcar, pero que al final esa boleta la introducís como si fuera en una especie de bandeja de tipo escáner. Sí. Bueno, y ahí la procesa finalmente una computadora. Bandeja de pizza cuando va a la... Una cosa así, tal cual. ¿Eran argentinos de qué parte del país? Catamarca. De Catamarca. Catamarca ella y Buenos Aires él. Mirá vos, mirá vos. Bueno, le agradecemos mucho a Maxi que ya hay gente que quiere el libro. El Hola, 204, hola, quiero el libro de Maxi. No deja ni nombre, ni apellido, bueno, nada. Pero quiere el libro de Maxi, el y- 204. O 204 escribí, Sí. decí tu nombre. Quería saber exacto. dónde se puede conseguir el libro. Me parece interesante para leer. Gracias, Alejandro, dice. Y bueno, después. Bueno, hoy por hoy Quijoteco. lo pueden conseguir en Ferrovías. 9 de julio al 3200 o al 3100. 3100, 3100. seguro, Ahí 3100. Y no me pida más. Entre Junín y Suipacha, tal a cual. mano izquierda. En Ferrovías y en los próximos días ya en otras librerías. Y también si no, mandá al conocidas acá. 155-022-000 y tenés la posibilidad de ganarte el libro entonces No pones nada. de Maxi. De Maxi Ahumada, que también usted lo puede escuchar a la mañana. La así en el televidente, Sol. sí, la televidente anónima era Patricia Coacín. Ah, Patricia Coacín. Sí, le mandamos un abrazo sabalero. Exactamente para Patricia ¿Estuve bien? Coacín. Muy bien. Bien. Estuviste correcto, raramente estuviste correcto. Maxi Ahumada lo puede escuchar a la mañana, así en el Sol. Charlie Ferreira también, tiene un bache exactamente ahí de 9 a 13, 12. A Nacho también a veces. A veces. Exactamente. Allí lo puede escuchar al querido Maxi Ahumada. Gracias, Guarda. Maxi. En el no guarda, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme. Por favor, por favor. Ya saben, cuando falten temas, yo estoy Yo- siempre acá. acá. Ahí Perfecto. está. Ahora se va Maxi para Pilay, porque